Dos cafés para tres. Todos los miércoles de 22 a 24. Dos cafés para tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos cafés para tres. Segmento de entrevistas de Dos Cafés para Tres. Hoy con el ingeniero Maximiliano Bertoni. Bienvenido, Maximiliano, jefe de gestión ambiental de CTM hace 10 años. Y bueno, un gran gusto de reencontrarme contigo. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Muy bien, muy bien. Yo quiero agradecer ya a Nicolás Luna, gestor también del diálogo, un hombre comprometido, secretario ahí en CTM, que hizo el diálogo contigo y bueno, sobre todo tu disposición a estar acá con nosotros. Muchas gracias. Bueno. Y con varios temas para charlar. Nosotros ya fuimos entrando en clima, pero ahora vamos a hacer entrar en clima a los oyentes, ¿no? Porque fuera de aire, ya entusiasmados con el tema del medio ambiente, ya estuvimos dialogando un ratito y realmente yo creo que un programa no va a alcanzar para tantas consultas que tenemos, porque es un tema realmente interesante. Recién hablábamos, por ejemplo, el tema de las algas, el tema de los mejillones, tantos temas para charlar, Mario, que tiene que ver también con el medio ambiente y lo que ocurre en toda la región de Salto Grande. Sí, uno piensa las dificultades que puede tener quien se dedica a la gestión ambiental y uno piensa, bueno, en CTM hay que trabajar en la represa de CTM sobre los problemas que genera el ambiente, el medio ambiente. Ahora, son tantos cientos de kilómetros que están afectados que ¿cómo es la tarea, Maximiliano, para ir a las dificultades que se van presentando y cómo lo venís desarrollando? Sí, bueno, la gestión ambiental es realmente un desafío, digamos, poder llevarlo adelante, sobre todo con una obra como Salto Grande que genera una gran transformación a nivel regional, digamos, ¿no? El embalse, como decía Mario, tiene 78.000 hectáreas, claro, y la extensión del embalse son 110 kilómetros. Esa transformación que se hizo hace más de 40 años genera distintos cambios en el ambiente del entorno, digamos, de la construcción de la represa, pero también a nivel regional. Salto Grande siempre tuvo en la cuestión ambiental como parte de su proceso. Se hicieron muchos estudios previos a la construcción de la represa. Los primeros, yo cuando fui a estudiar a Buenos Aires ingeniería ambiental, estudiábamos el estudio de impacto ambiental que se hizo de la construcción de la represa. Lo que iba a preguntar, claro. Exacto, que ahora es digamos, está por normativa, que todos los emprendimientos industriales tienen que hacerlo, pero para esa época, para la época del 70, fue realmente una innovación. Claro, algo de vanguardia, algo que no se utilizaba en la zona de acá. Bueno, había un préstamo internacional para la construcción, 2 países, 2 estados que apoyaron la construcción, por lo tanto, también fue muy bueno la cantidad de información que se generó en ese entonces y que luego devino en generar un documento donde estaban los distintos programas que teníamos que continuar conforme a la operación de la represa para monitorear cuáles son lo que nosotros hablamos son de hipótesis de comportamiento futuro, es decir, construido un embalse se podían llegar a presentar determinada hipótesis de comportamiento. Entonces se tienen distintos tipos de programas para verificar cuáles son esos cambios en el ambiente producto de la construcción de la represa en principio y luego de la operación de la represa. El equipo del área de gestión ambiental es un equipo interdisciplinario, que eso es lo bueno. Hay biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, químicos, donde lo que hacemos es trabajar con los distintos aspectos ambientales, sus posibles impactos, y elaboramos distintos planes para monitorear cuál es la evolución y el diagnóstico del embalse. Pero no solo eso, digamos, la cuestión ambiental muchas veces se presenta como cómo hacemos para trabajar los problemas ambientales, ¿no? Se presenta lo ambiental como la problemática, ¿no? Como decíamos recién, las cianobacterias, el mejillón y demás. Nosotros también trabajamos muchas cuestiones que tienen que ver con un pasito antes, que son acciones de prevención, de educación ambiental, de trabajo con los municipios que están en el entorno de toda la región de Salto Grande, para crear distintos mecanismos de prevención y de control de los aspectos ambientales para reducir el impacto de las actividades humanas, digamos. Claro. Esto está creciendo mucho, me imagino, en los últimos tiempos, ¿no? Los últimos años, donde
Por allí, y uno se incluye, ¿no? Porque todos los seres humanos estamos tomando mayor conciencia sobre el cuidado y la importancia justamente del medio ambiente. Sí, es verdad. También sucede que en los últimos 70 años, para poner un punto de referencia, después de la Segunda Guerra Mundial, se intensificaron también, a partir del crecimiento de las tecnologías, se aceleraron muchos procesos de contaminación o degradación del ambiente. Y lo otro que también se modificó es el alcance, digamos, de esas medidas. Siempre hubo, el hombre, digamos, siempre intervino en el ambiente y fue generando cambios, ¿no? Cuando vamos a la escuela nos cuentan del Nilo y de cómo los egipcios lograron dominar el Nilo y a partir de ahí se asentaron, o lo vemos con los incas en Machu Picchu, por ejemplo, que lograron construir sus terrazas y demás. Pero lo que se vio en los últimos años, hay una aceleración en el proceso de avance, digamos, del hombre, y lo otro de la escala. Estamos hablando ahora de escalas planetarias. El hombre ha intervenido en casi el 80% del territorio. Hay muy pocos sitios prístinos o donde el hombre no ha llegado a intervenir, y eso modifica todo. De hecho, muchos teólogos ya hablan del antropoceno, es decir, el hombre introdujo una serie de modificaciones que está generando cambios a nivel climático, por ejemplo. Así como estuvo la edad de hielo, o digamos distintos procesos geológicos, el hombre, sobre todo en los últimos años, aceleró esos procesos y ha generado cambios que muchos de esos son irreversibles. Por eso cuando se habla de cambio climático y de todas esas cuestiones, se hablan de mecanismos de adaptación, porque ya no pueden ser reversibles. Entonces tenemos que tomar medidas para adaptarnos a las nuevas condiciones. Hablando justamente del medio ambiente y aprovecho a consultar lo que, el común de la gente habla en forma continua, ¿no? Y quiero saber si el impacto de la represa de Salto Grande tiene algo que ver con esto o no. Habitualmente decimos, qué húmeda que es Concordia, qué humedad que tenemos en Concordia. O llega gente de otras ciudades y siente la humedad. ¿Esto se debe a la represa o ya es un Sí, se me ocurre preguntar porque tiene que ver muchísimo con los cambios climáticos? Sí, en realidad no con la represa en sí, pero por eso yo hablaba recién de los cambios que se fueron haciendo. El único cambio no fue la represa de Salto Grande. Todo el entorno, nosotros por ejemplo hemos hecho estudios con imágenes satelitales de cómo ha ido cambiando el uso del suelo en todo el entorno de la represa. Entonces cada vez el uso del suelo es cada vez más intensivo, y eso sí modifica patrones climatológicos locales o a nivel regional, digamos. Por eso cuando se habla de cambio climático, se habla, por ejemplo, de traslado de zonas de tormentas. En los sectores más cercanos a río hay mayores humedad y se producen sequías más profundas y más intensas hacia adentro, digamos, hacia el continente. Todas esas modificaciones, desde la represa hay distintos equipos de trabajo que van viendo cómo se van modificando, sobre todo para ver cómo pueden llegar a afectar o no a la operación de la represa. Claro. Y sí ha habido cambio en los últimos años, pero más asociado a todo un cambio global. No es solo por la construcción del embalse, sino que está asociado a, por ejemplo, en el río Uruguay, el 70% de la cuenca está sobre territorio brasilero. Y en la época del 60, en Brasil, tuvo una política nacional de reconquistar todo eso que era territorio virgen, era todo mata ciliar, como dicen los brasileños. Y ahí, los que estaban en el Río Grande do Sul fueron para Santa Catarina, muchos colonos de tipo alemanes, y se desmontó todo y vamos a producción de soja, maíz y producción de cerdos y de aves. La producción, digamos, de cerdo y de aves del Brasil sale del entorno del río Uruguay. Eso modificó sustancialmente, porque antes teníamos bosques que absorbían toda esa humedad, que cuando llovía captaban o frenaban todo lo que se llama escorrentía, es decir, el agua que corre superficialmente. Hoy eso no está, hay un modelo productivo diferente, y todo eso modifica tanto la cantidad de agua como la calidad del agua que pasa por la turbina de Salto Grande. Qué bueno es conocer todo esto para que la gente entienda por allá cuando ocurren algunos fenómenos que a veces no nos gustan, que bueno, cada tanto
le toca a Concordia, por ejemplo, alguna de esas grandes inundaciones, ¿no? Decía Maximiliano, estamos hablando con Maximiliano Bertoni, él es el jefe de gestión ambiental de CTM, y nos hablaba sobre el porcentaje elevadísimo, ¿no? Sobre el territorio. El 80% del territorio ha sido intervenido por el hombre. Y ejemplo de esta intervención, por cierto, es esto que estás recordando de los años 60 en Brasil. Y bueno, nos enojamos con los brasileros porque tomaron esa decisión, pero digo, mirándonos, ¿qué hemos hecho en estos tantos últimos años? No digo del 60, pero podemos tomarlo, para que los argentinos hayamos intervenido en el suelo y le hayamos dado a nuestro suelo no solo lo que produce, sino el efecto que deja, y esto va a las aguas. Sí, eso hay que tener en claro, que todo lo que nosotros hacemos termina en las aguas. Sí. Cuando hacemos un asado, ese humo va a la atmósfera, luego se transforma en nube y termina precipitando y termina en las aguas. Cuando apretamos el botón de nuestra casa, ese agua va a terminar en las aguas, con sistemas de tratamiento o sin sistema de tratamiento, pero va a terminar en las aguas. Cuando tenemos un arroyo que atraviesa una ciudad, en la forma en que nosotros, esa comunidad, dialoga o interviene con ese arroyo, va a terminar repercutiendo en la calidad de las aguas, y la calidad del agua es la calidad del alimento, es la calidad de la recreación de la gente, es el aspecto cultural, ¿no? Estamos en Entre Ríos, que el acervo cultural que tienen con respecto al agua está presente en todas las canciones, en todas las poesías, en la historia misma de Entre Ríos, y sin embargo la forma en que nos relacionamos con el agua muchas veces no sería lo más justa, por todo lo que nos ha dado. Deja mucho que desear. Se me fue la memoria rápida a lo que era conocido, pronto a cumplir sus 100 años, el puente Alvear, ¿no? Yo recuerdo, era muy pequeño, íbamos allí con mi familia, con mis padres, era agua transparente, ese como otros tantos arroyos, y donde lamentablemente por la mano del hombre esto cambió, y lo mismo ocurre en muchísimos lugares, y toda esta agua justamente va a parar al río, ¿no? Sí. Por eso es importante, y vuelvo sobre lo que he dicho al principio, nosotros lo vemos, en una generación vemos la modificación tan drástica de la calidad de agua. Yo también tengo 43 años, mi abuelo me llevaba a Campapaso. Claro, otro Después me llevaban a la playa de los Sauces, y íbamos al Perilago. Muchos de esos lugares hoy no tienen un estado de salud que nos permitan hoy llevar yo a mis hijos. Por eso es importante las cosas que hacemos hoy, sobre todo pensando en las generaciones futuras, porque hay procesos, como decía al principio, que son irreversibles, pero en la forma que nosotros hoy nos relacionemos podemos modificar el futuro, digamos, ¿no? Que eso es lo más complejo de las cuestiones ambientales, tener la visión de un mediano, de un largo plazo, porque las cosas, si nosotros seguimos haciendo como venimos, la película puede terminar no siendo muy buena. Entonces el momento, que es lo otro, el momento para empezar a modificar la forma en que consumimos, la forma en que producimos, la forma en que desarrollamos nuestra actividad, tiene que ser hoy, digamos, no podemos dejarlo para mañana, porque hay procesos degradatorios que ya están, y en la medida que nosotros sigamos repitiendo y hay cuestiones que son hay cuestiones que son muy difíciles, como hablaba de el desmonte de una mata ciliar, por ejemplo, en Salto Grande. Algunos de los proyectos que estamos desarrollando son proyectos de restauración de ambientes. Ahí al lado si llegan a la represa, al lado donde están Relaciones Públicas, había un monte de eucaliptus de 14 hectáreas, se había plantado con fines productivos, incluso antes de la construcción de la represa, y lo que se hizo es cosechar ese monte de eucaliptus, que es un monocultivo, y ahí estamos, y hicimos un proyecto de paisajístico con especies nativas. Hay ahora un parque de 22 hectáreas con especies nativas. Y es un proceso de restauración de distintos ambientes. Ahí tenemos el Palmar de Concordia, por ejemplo, algo que desapareció, pero cuando transitamos la ruta 015 o cuando venimos para el 14 y miramos para el parque industrial, por ejemplo, vemos ejemplares de palmeras como las de Colón. Eso es porque había un palmar, y que ese palmar en la época del 40, del 60, fue reemplazado por plantaciones cítricas, luego
por forestación o por el avance de la ciudad. Nosotros ahora estamos buscando hacer un proceso de restauración inverso, pero eso requiere muchísimo tiempo para poder volver a generar esos ambientes que teníamos antes de la construcción. Pero eso, que lleve más tiempo, no quiere decir que no lo tenga que hacer. Sino, al contrario, claro, sino que hay que empezar cuanto antes, ¿no? Claro. Que hay que empezar cuanto antes para poder tener resultados a futuro. Maximiliano, me haces pensar, ¿no? Porque tu pensamiento y lo que nos vas contando alude a poder actuar hoy para lo que va a suceder dentro de 20 años. Sí, claro. O más. Sí. Entonces, y allí aparece este hermoso ejemplo de 22 hectáreas de un monte nativo que estaba en desuso, se desmontó un monocultivo como el eucaliptus, que estaba al servicio de una producción que no se había hecho antes. Bueno, no está más, hay una recreación de la naturaleza anterior, ¿no? Y ahí está creciendo, y bueno, y esto tiene sus fines saludables, terapéuticos, digo, para la naturaleza, ¿no? Y me pregunto, ¿hay una mirada que acompañe a esta mirada que vos nos estás mostrando de una empresa como CTM que tiene decidido actuar hoy para lo que va a ser dentro de 20, 30 años? ¿Hay acompañamiento de otras instituciones? ¿Quiénes acompañan? Sí, esa es otra de las características y de las ventajas buenas que tiene Salto Grande, de que incluso podemos trabajar con Argentina y Uruguay, ¿no? Con instituciones de Argentina y de Uruguay, que es otro de los puntos clave de las cuestiones ambientales, que no sirven los límites políticos. Los ambientes no saben del ejido de Concordia y el ejido de Puerto Lleruá o lo que es el río, no hay dorados argentinos y dorados uruguayos. Entonces eso es una gran ventaja que nos permite a nosotros poder tener diálogo y vínculo con distintas instituciones de gobierno, organismos ONG o instituciones que trabajan estos temas, y poder trabajar en forma mancomunada y conjunta. Lo que buscamos muchas veces de Salto Grande es hacer puente o conexión entre ese conocimiento, que a veces son compartimentos estancos entre un país y otro, los acercamos y podemos ver de complementar esos estudios que se están haciendo. El trabajo de restauración, hay iniciativas en Argentina y proyectos que se están haciendo, como en Corrientes, por ejemplo, con la reintroducción del yaguareté o de los hormigueros y del venado de las pampas. Son proyectos de largo plazo que van a contrapelo, digamos, del modo de producir que veníamos trayendo, y lo que buscan es eso, generar conciencia por un lado, volver a recuperar aspectos culturales y simbólicos, como el yaguareté para Corrientes, por ejemplo, o podemos hablar de la palmera, del palmar de Concordia, digamos, como elemento identificatorio. Y todo eso, yo creo que el bastión fundamental, que un poco, como contaban, que el ciclo de ustedes lo tiene, el tema de educación, digamos, ¿no? De trabajar esos temas con fines didácticos, educativos. También en la conciencia, otro de los temas a veces ambientales, ponemos en los chicos las responsabilidades que son de los adultos. Sí, cierto. Hemos visto muchas campañas de docentes que por ahí con buenas intenciones salen los chicos a juntar la basura de un arroyo o de una playa o lo que fuere. Nosotros hacemos cargo a los niños de responsabilidades que tomamos los adultos, digamos, ¿no? Claro. Y con lo mismo con esto que les digo del modo de producir, le estamos dejando un proceso de contaminación que ellos después van a tener que revertir. Entonces el hecho de mostrar proyectos que sean innovadores o que sean a contrapelo, digamos, del sistema productivo que nos trajo hasta hoy, creo que es la forma de poder encaminar, y hay iniciativas y hay muchas cuestiones que se pueden hacer. Lo importante es que la gente, o todos, tomemos conciencia realmente de la importancia que tiene esto. Como lo decía Maximiliano también, de cierta manera, el propio hombre comenzó a destruir su casa o su mundo. Y todo pasa por el tema económico siempre, ¿no? Que el poderío económico por allí es lo que nos lleva a cometer esos errores. Pero hay un momento donde podemos darnos cuenta el daño que estamos ocasionando a nuestra tierra, a nuestro planeta, y
y hacer un clic y tratar de cambiar y seguir trabajando. Por ejemplo, como en este humilde espacio, Maximiliano, a través del programa, a través de la radio, intentamos hacer un aporte en el programa a cuidar nuestro ambiente. Por eso están los distintos bloques y siempre Mario invitando a personas que están vinculadas justamente al medio ambiente, porque si todos ponemos un granito de arena, en algún momento esto tiene que cambiar y nuestros hijos y nietos puedan seguir trabajando para que las futuras generaciones tengan un lugar digno, con agua limpia, con un buen ambiente sano, que todos puedan alimentarse en forma sana y no tengamos que lamentar un mundo totalmente destruido, porque nosotros no lo cuidamos. Sí, por cierto, adhiero a tus palabras, Guillermo. Pensaba en esta tarea que te toca, bueno, asumir y que comenzó mucho antes de estar en CTM, ¿no? Porque sí, sí. El día que decidiste dedicarte a ser ingeniero ambiental, digo, no sé cuánto hace que está la carrera, pero ¿cómo llegó esta decisión? Sí, sí. En la realidad yo cuando fui a estudiar ingeniería ambiental en el año 97, no había ingenieros ambientales. Una carrera que se creó en el año 95, yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad Católica, y surgió un poco como inquietud, digamos, a mí siempre me interesaron la geografía y la biología y demás, y para las matemáticas y esas cuestiones nunca tuve dificultades. Entonces me llegó, digamos, la información de que existía esa carrera y la fui a estudiar, y también surgió en un momento, no surgió porque sí, digamos. En el año 92 hizo la conferencia de Río, que es muy conocida, sí, sí. Y ahí los estados, los países, digamos, que adhirieron a eso, comenzaron a instrumentar distintas políticas en sus respectivos países. Claro. En la Argentina, por ejemplo, se modificó la Constitución en el año 94, que se introdujo derechos y garantías en relación al ambiente, algo que no estaba en la Carta Magna, se introdujeron en el año 94. Eso hizo que después todas las provincias también modifiquen sus constituciones e incluyan derechos y garantías respecto al ambiente. Eso modificó, por presión de la comunidad también, la nueva legislación, y las industrias de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires tuvieron que empezar a aplicar esas normas que estaban, nuevas normas de regulación de residuos, de emisiones, de efluentes, de erradicación industrial, dónde se instalaban las industrias, cuál era el entorno en el que funcionaban esas industrias. Entonces la creación de la carrera surgió un poco como respuesta a esas nuevas demandas de la sociedad, y tiene que ver con la toma de conciencia por presión de la misma comunidad que empezó a legislar. Digamos, la legislación es la expresión de lo que desea, de la presión de la comunidad, y era innovadora, digamos, no existía. Yo cuando fui a estudiar me decían es la carrera del futuro, la carrera del futuro. Cuando salí a buscar trabajo me decían es del futuro, el futuro, y decía no, sí, quiero que sea del presente, no del futuro, yo quiero trabajar hoy, y tuve la posibilidad de empezar a trabajar de muy pequeño, de 20, 21 años, siempre en empresas eléctricas o en industrias, y ahí podíamos ver cómo evolucionaba la legislación. El derecho ambiental, por ejemplo, es algo que está dinámico, que se está incorporando nuevas cuestiones, y todo eso tiene que ver con nuevos cambios de conciencia y con las nuevas legislaciones, las nuevas presiones de la comunidad hacia la industria, pero también hacia los estados, hacia la forma en que nosotros nos vinculamos, digamos, con los distintos proyectos. Y en eso es importante rescatar, hay un libro de Bailovsky que se llama Historia de Iberoamérica, y él habla que, por ejemplo, la democracia participativa es algo que, la cuestión de participación en los temas ambientales son los temas que hoy en día son los que se están debatiendo, y la democracia participativa es, las herramientas que tiene son las que podrían ser la mejor utilización para los temas ambientales. Cuando se va a erradicar un nuevo proyecto, poder llevar a la comunidad toda la información sobre ese proyecto, sobre cuáles van a ser los efectos negativos, pero también cuáles son los efectos positivos. Claro. Muchas veces cuando se presenta el proyecto se presenta todo lo bueno que va a generar, generación de empleo, desarrollo regional, y no se muestra, o no se muestra con la debida atención, digamos, y llevando información a todos la comunidad, cuáles son los efectos de eso. Claro. Y muchas veces eso está asociado a al transmitir esa información,
los decisores, o digamos los que están atrás de los negocios, o a veces también algunos actos públicos, van de contrapelo de eso. Entonces no dejan que se creen o que se ejecuten esos modelos de participación democrática, porque se ven perjudicados, digamos, porque son beneficiarios del otro sistema, ¿no? Y eso yo creo que es el desafío de hoy, de poder transparentar más los actos públicos, de transparentar más la información y el diagnóstico del estado de situación ambiental, y que eso nos lleve a tomar mejores decisiones de cara al futuro, pero también mejores decisiones para el día a día, digamos, ¿no? Es sabido que se necesita trabajo, es sabido que necesitamos producir energía, producir agua, pero de qué manera es un poco el desafío, digamos, ¿no? Pues sabes que, un poco cerrando este diálogo que, como dice Guillermo, da para que sigamos, por cierto, ¿no? Pero me haces pensar quizás en una doble perspectiva, ¿no? Así como este hombre ha sido capaz de intervenir y de torcer un poco el rumbo y crear nuevas condiciones que enfermaron la naturaleza y enfermaron a la gente y trae secuelas. Así como ha existido esto, y no digo que deje de existir, ¿no? Es decir, puede seguir existiendo una tendencia en que los minerales, el litio, hoy digo por ser un tema de tanto de renombre, genere una atracción de inversión, de trabajo, pero también con alguna secuela que pareciera ser, y escuchándote digo, pareciera que la sociedad está mejor preparada para contrarrestar una intervención tan extrema como fue allá en el año 60, sin ningún allá en Brasil, cuando traes este ejemplo, se decidió que así íbamos a crecer, desmontar todo un territorio e innovar con lo que se innovó y se resolvió y se hizo. Hoy no parece tan simple. Es decir, si hay iniciativas de crear perspectivas de trabajo, de inversión, de investigación de suelos y de extracción de la riqueza del suelo, me has mostrado que un poco desde aquel inicio tuyo en esta carrera donde no había ingeniero ambiental, se empezó a ver ya qué hacemos los hombres para contrarrestar aquella tendencia, ¿no? Sí, eso es lo que comúnmente licencia social, digamos. ¿Cuál es la licencia social? Claro. Sobre todo para proyectos de gran envergadura, como un proyecto minero, un proyecto hidroeléctrico, un proyecto de gran transformación regional. Sin duda, de hecho, los organismos, los bancos internacionales y demás, ya cuando hoy prestan, no solo prestan como prestaban hace 50 años atrás, sino que piden una serie de garantías. Claro. Se llaman salvaguardas ambientales o sociales, que tienen que dar cumplimiento a aquel que va a recibir, por ejemplo, un préstamo. Ya puede ser privado o puede ser un Estado. Ya hay cuestiones que tienen que estar salvadas antes de iniciar los proyectos. Y eso tiene que ver, sí, por supuesto, con un cambio de paradigma. Ya podemos hablar de cambio de paradigma en cuestiones ambientales. Hoy ir y cortar un árbol puede llegar a traer conflicto, digamos, grande, para hacer un caso muy puntual, muy específico, pero eso que se rompió precisamente, como es un quiebre de paradigma, no es lo mismo. Entonces, por eso creo que hoy el desafío está en hacerlo más democrático, más participativo, aportar más información para que las decisiones sean cada vez mejores. Una impresión personal. Entre aquel joven de 21 o 22 años que arrancó y te encontraste con un mundo alterado y que había que recomponer o hacer algo, ¿no? ¿Cómo te sentís que se viene con respecto a tu satisfacción de logro, ¿no? ¿Cómo te sentís sobre lo que se pudo transformar o sobre todo lo que falta transformar? No, yo lo veo como una falta, sobre todo esto que decía al principio, el proceso de aceleración, digamos, ¿no? Es como que está desfasado lo que estamos haciendo hoy para prevenir, para mitigar y para resolver con respecto a lo que ya está hecho, y a cómo viene ese modelo, digamos, productivo, extractivo, caso emblemático, uno
cuando estudié historia, la forestal, digamos, Claro, que fue el claro. que sacó, digamos, y que no hubo reemplazo de esos ejemplares. Vamos mucho más lentos, o sea, necesitamos generar mecanismos que sean más rápidos para poder contrarrestar, Claro. sobre todo de las grandes potencias, pero también se pueden hacer esos cambios, lo hemos visto, hay municipios acá en la región que tienen resuelto muchos de los temas ambientales, como gestión de residuos, como la forma en que intervienen sus reservas naturales, sus sitios de valor ambiental. O sea, hay ejemplos de municipios que ya han logrado revertir esa, que acelerar un poco más, volver a jerarquizar esos temas, porque para decir una palabra sencilla que se entienda, no. Pero el micrófono, pero quiero compartir con los oyentes, porque me encantaría que los oyentes Claro. sepan, porque muchos se preguntan, ¿qué hace esto acá? ¿Por qué? Bueno, el mejillón dorado es una de las tantas especies exóticas invasoras. Es una especie que no estaba presente en el ambiente natural de acá de la región y que venía en los buques de carga, en el agua de lastre que traían los buques, compensaban la carga en el Río de la Plata. Cuando empezó sobre todo el proceso de sojización, digamos, el modelo de producción de soja, que llevaban la soja hacia China, los buques descargaban ese agua y en ese agua había distintos elementos, distintos organismos. Uno de esos organismos era el mejillón dorado, que al no encontrar depredadores naturales y a tener una tasa de crecimiento exponencial, fue creciendo, se adhiere en todas las estructuras fijas, en los barcos, en las patas de las aves, en las plumas de las aves. Entonces se fue transportando aguas arriba del río Uruguay, del río de la Plata, y eso genera problemas a las tomas de agua, porque obstruye, digamos, las rejas o los sistemas de filtro de por ejemplo, de las industrias. Y lo otro que hace el mejillón también, nosotros lo estudiamos de Salto Grande, de Salto Grande lo venimos estudiando desde hace aproximadamente 18 años, es uno de los lugares donde más se estudió, lo hacemos con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires. No solo genera una modificación en las estructuras industriales, sino que también genera cambio en el ambiente. Tiene un poder de filtración muy grande, que lo que hace es le dispone los nutrientes a las cianobacterias. El mejillón absorbe el fósforo y el nitrógeno que está disuelto en el agua y lo dispone y se lo deja disponible a las cianobacterias. Eso ha generado cambios en la calidad de agua y por eso también vemos muchas veces asociados esos bloom o la gran generación de cianobacterias. Muchos son a consecuencia de este poder de filtración que tienen los mejillones. Qué tema, Pero no es Vamos solo a invitarlo malo. a hablar de los mejillones, claro, porque es un tema, ahora ya no puedo decir nuestro, porque ya está instalado sí, en nuestra región y en gran cantidad. Sí. El tema de las algas y tantas preguntas que tiene la gente, que tiene ese deseo de conocer un poquito más de esto. Así que vaya agendando, Mario, para invitarlo a Maximiliano en otra oportunidad. A charlar. ¿Se come el mejillón dorado? No, no se come. No, sí se come, sí se come. ¿Se come? Los peces lo comen. Ah, los peces. Los peces. Eso es una de las cosas buenas que tiene el mejillón, que le sirve a la dieta de casi 50 especies diferentes de peces del río Uruguay. Incluso las larvas de los peces se alimentan de mejillón y le da una proteína muy buena. O sea, tiene efectos negativos, pero también tiene algunos efectos positivos. Así ahí que está. se come, pero no un humano. Ya, no. ahí está. Estaba preguntando a Ángel y iba ahí con una bolsita mañana. En esta transitividad que tiene la alimentación, el pez que comemos Exacto. tiene algo del Exacto. mejillón que se comió el pez. Eso lo ven los pescadores cuando destripan, cuando sacan el estómago de las bobas y demás, y encuentran mejillones. Mira. Exacto. Qué lindo tema para dejarlo agendado. Un gustazo, Maximiliano. Bueno, un gran gusto. La verdad que muy contentos de compartir después de un tiempo largo que no nos veíamos. Un gran gusto de que compartas con la audiencia de Dos Cafés para Tres. Maximiliano Benítez, ingeniero de gestión ambiental de CTM. Todo una sabiduría y una estupenda docencia para compartir su saber. Fue muy simple entenderlo. Muchas gracias. Así compartimos Dos Cafés Para Tres. Dos Cafés para Tres. Producción artística y multimedia, Marcelo Caputo. Producción general y conducción, Mario Sarli. Dos Cafés para Tres.